Marcos 5, verso 34. Perdón, del 25 al 34. Dice así. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Escriba, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, le dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ven y vete y queda sana de tu azote. Amén y amén. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo hoy, una vez más, con tu poder, te manifieste, Señor. Que tu palabra cobre vida en cada uno de nosotros. Y Señor, salgamos totalmente diferentes de cómo entramos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo se llama el tema de esta noche? Un toque de Dios. Ahora, yo quiero que por favor analicemos un poco la situación de esta mujer. Bueno, uno a veces lee, pero no hay como uno leer y hacerse como un video, una película de lo que estaba sucediendo. Ahora usted puede ver el escenario. Jesús va avanzando, lo siguen multitudes. Ahora, no eran cualquier multitud, eran miles de personas. Dice las Escrituras que lo acosaban, lo atropellaban, lo empujaban, lo empellonaban. Y había una mujer que tenía flujo de sangre. Escúcheme, una enfermedad que para ellas eso era una maldición. Ninguna mujer que tuviera el flujo de sangre o la menstruación se podía acercar al sumo sacerdote. No tenían derecho. Mucho menos una enfermedad que hubiera sido algo ya repetitivo, crónica, como lo que ella tenía. Sin embargo, ella piensa. Ahora, vamos a esta escena. Una mujer que tiene un flujo de sangre por 12 años. Es una mujer con anemia ya. Ya su sangre ya estaba anémica. Dice la Biblia que había gastado todo porque no lo había invertido en el reino. Había ido tal vez a donde los brujos, los médicos, todo lo habían desangrado completamente, hasta el dinero ya lo habían desangrado. No tenía ni para comer. Ahora analice esa situación. Una mujer sin fuerzas, anémica, no podía acercarse al sumo sacerdote, no tenía una influencia, no era amiga de Pedro, Jacobo, de Juan. Ayúdenme para ver si el maestro, no, nada. Pero tenía algo.
en medio de tanta soledad, de tanta necesidad, en medio de tanta escasez, tenía algo que usted debe tener. Esta mujer tenía fe. Yo creí que usted iba a decir amén. Tenía fe. Y era una fe que la hacía tener unos aspectos importantes. Era una fe que la movía. Dice la Biblia que ella lo había intentado todo, pero antes le iba peor a esta mujer. Pero esta mujer sintió que en su fe, escúcheme lo que dijo ella: si tan solo un toque de Dios, toda mi vida será totalmente diferente. Wow. Voy a hacer una pregunta que yo sé que usted me va a decir amén. ¿Cuántos esta noche necesitan un toque de Dios como esta mujer? Todos. Señor, tal vez su flujo no es de sangre, es de pecado, pero usted quiere servirle a Dios. Usted ha querido crecer, ha querido tener un ministerio poderoso. Es un profesional, pero no tiene ni empleo hoy en día. Y antes se lo ha gastado todo, así como esta mujer. Esta mujer dijo: no. Dijo: si tan solo tocare. Yo lo que necesito es un toque de Dios. Y un toque de Dios puede cambiar toda mi existencia. Puede transformar todas las circunstancias negativas en positivas y salir de aquí totalmente diferente, en el nombre de Jesús. Ahora, la fe sin obras es muerta. ¿Qué es lo que tengo que hacer, pastor, para recibir un toque de Dios? Bueno, le voy a decir lo que esta mujer hizo. Número uno, ella lo primero que hizo fue visualizar su milagro. Visualizó. Aunque no tenía dinero, no tenía influencia, no tenía ni ánimo, lo único que tenía era hambre y tenía fe. Entonces ella empezó a imaginar su milagro. Dijo: si tan solo tocare el borde del manto. Ella se veía, yo creo que en medio de la multitud, pero ¿cómo? Nunca se puso a preguntar: ¿cómo lo haré? ¿Por dónde me meteré? ¿Será que me subo a un árbol y cuando vaya pasando, ¡guau!, me tiro, le caigo? Porque a veces hacemos tantos análisis, y mucho análisis causa parálisis. El jueves pasado prediqué sobre la escuela de Andrés y la escuela de Felipe. Esta mujer era una mujer que tenía fe. Dijo: si tan solo toco el borde del manto del maestro. Pero nunca se puso a cuestionar cómo. Y yo no puedo, soy inmunda. En esa época una mujer con menstruación era inmunda. Pero ella quitó todos los argumentos y empezó a visualizar. A visualizar: cuando lo toque, voy a ser sana. Soñó con un milagro. Tal vez lo único que nos quede en la vida es el sueño, pero si mueres al sueño, entiérrate en vida. Entonces no puedes claudicar nunca ante un sueño. No puedes. Sueña, visualiza y espere los resultados, porque Dios lo dará y vendrán en el nombre de Jesús. Visualícelo. Lo segundo que hizo esta mujer es que
confesó. Ella, mire lo que dice en el verso 28. Verso 28 dice: porque decía, que era lo segundo que esta mujer hacía, confesaba el milagro. Confesaba el milagro. Tal vez usted no haya visto el milagro que está esperando. Usted tiene que confesarlo. Una vez llegó una persona y dijo, me lo encontré por allá, y yo le dije, vaya a la iglesia. ¿Dónde es su iglesia? La que queda allá para la salida. ¿Sabe qué me dijo? Dijo así, dijo, la de tus ojos lo verán. ¿Usted sabe por qué dicen así, tus ojos lo verán? Porque yo escribí, un milagro en curso, tus ojos lo verán. Lo he confesado. Confiese el milagro. ¿Cuál es el milagro que usted necesita? ¿Cuál es el milagro? Pastor, que mi hijo salga de la droga. Confiéselo. Empiece a declararlo. Empiece a decirle a su hijo, hijo, tú predicarás la palabra de Dios. ¿Para qué te pones a pelear contra Dios? Hijo, a partir de hoy declaro y pongo la sangre del cordero sobre tu vida, que ningún cacho de marihuana te va a hacer efecto. Confiéseselo y tenga la fe. Al marido que llegue borracho, dígale, declaro en el nombre de Jesús que ningún licor te va a servir de nada ni te va a hacer efecto. Y le vas a coger hasta asco a ese vicio cochino. Empiece a declararlo. Eso era lo que tenía esta mujer. Visualizaba y luego lo confesaba. Y decía, dice la Biblia, decía, léalo, si tocare. Yo me imagino que ella lo confesó muchas veces. Sí, yo lo tocaré. Yo tocaré el manto del borde del manto del maestro, y seré sana, y voy a volver a ser feliz, y por fin volveré o podré tener marido. Porque era inmunda. Primero visualizaba. Segundo, lo confesaba. Pero tercero, actuaba. Es que hay un viejo adagio que dice que del dicho al hecho, hay mucho trecho. Tenía muchos obstáculos, muchos argumentos. Era la multitud detrás del maestro, y lo acosaban, lo empujaban. ¿Cuántos han leído Marcos capítulo 3, verso 10? Pónganlo en la pantalla rápidamente. Marcos 3, 10. Dice, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían estas plagas sobre él. O sea que esta mujer no era la única que lo tocaba. Vuélvalo a colocar, por favor. Léamelo. Dice, porque había sanado ¿a cuántos? O sea, ¿cuántos lo tocaban a él? ¿Se imagina? Eran muchos. El otro día vino aquí un cantante profesional. Vino Funky. Y ese tipo nos tocó para poderlo sacar, casi que esconderlo, porque las peladas por allá, quién sabe de dónde. Y bueno, y algunas atrevidas de la iglesia que ya no vinieron más, gracias a Dios. Ellos se le botaban al pelón ese. Eso les parecía que le querían hasta quitar la ropa. Yo dije, Dios mío, seguramente así hacían con Jesús. Muchos lo tocaban. Imagínense, esta mujer no tenía alientos, desangrada, desanimada, con hambre, sin fuerzas, sin plata, sin influencias. Esa mujer sí estaba de verdad 1000 veces peor que usted. Y más encima veía que todo el mundo lo acosaba, lo tocaba, lo apretaba.
Y digo, no, esta es mi última oportunidad. Tengo que actuar. Hay gente que solamente sueñan con un milagro, ¿no? Les dice uno, ¿qué días me escribió una mujer en el Face? Dijo, pastor, yo conocí a Cristo en su iglesia, estoy yendo a otra iglesia porque me queda muy cerca, pero nunca olvidaré sus enseñanzas. Me escribe ahí, usted nos enseñó a creer, a hacer el libro de la fe, a hacer el libro de los sueños, y ahora tengo éxito por lo que usted un día me enseñó. Porque no basta solamente con hacer una cartelera, un libro de los sueños, sino que usted tiene que actuar, ponerle patas a la fe. Por ejemplo, si usted quiere comprarse una casa, lo primero que tiene que hacer es ahorrar. Ya Dios abrirá la puerta. Si usted lo que quiere es casarse, debería por lo menos bañarse. En serio, cepillarse la boca. Actúe con fe. Pastor, yo quiero un carro 0 kilómetros. Al menos vaya a un concesionario y pida una ficha técnica del vehículo con el que sueña. Pídala. Hermano, póngala, plásmela ahí en el libro de los sueños y empiece a orar. Pero es que hay gente que tiene una fe toda mentirosa y toda rara, una fe que ni actúa. Pastor, yo quiero ser líder de multitudes, pero ni siquiera vienen a orar. Esta mañana estábamos aquí en la intercesión. Yo lloraba de ver como 12 mujeres por todas. Hay como 1000 mujeres en esta iglesia. Ni siquiera las 12 vinieron. Tremendos. Uno quiere tener milagros, pero no actuar. ¿Eso qué es? Es una fe engañosa, una fe mentirosa. Usted no puede recibir milagros si usted no actúa. Actúe. Cuando nosotros hemos soñado, ¿cuántas veces soñamos con este templo? Y yo les repito, si nosotros le pudiéramos mostrar a todo el mundo lo que entran a veces de diezmos y ofrendas, usted se preguntará, ¿y entonces cómo han logrado lo que han logrado? Porque le hemos creído a Dios. Le hemos creído a Dios. Pero nosotros actuábamos como si ya tuviéramos el dinero. Andábamos mirando terrenos y ofreciendo y negociando. Y la gente, claro, creía que era que ya teníamos el dinero. No, es que yo actúo en la fe. Cuando nos entregaron este lote, tengo fotos, se las tengo que mostrar. Sin plata. Empezamos a construir carpas. Sin dinero. Hagamos. Y mi esposa era, papi, hagámosle. Yo nomás la miraba. Hagámosle, me decía. El día que empezamos a construir las carpas, ¿sabe por qué me animé? Dijo, yo les hago el techo de carpas. Y él, ¿en serio? Se lo prometo, me dijo mi esposa. Ay, sangre de Cristo. Soy ella la que a veces me empuja. Y bueno, vale. Y luego nos fuimos a comprar plásticos. Se le pelaban las manos cosiendo las carpas, que todavía tengo fotos de esas carpas. Yo sé que no teníamos el dinero, pero teníamos la pasión, las ganas y el deseo de cubrir una necesidad para el reino de Dios. Y Dios se agradaba y veía todas esas cosas, porque Dios, cuando ve que actuamos, Él entonces abre hasta el mar para que pasemos en seco. No has tenido un milagro porque no te has avanzado, no te has metido, no te has atrevido a actuar. Cuando uno no se atreve a actuar, frena la mano de Dios. Lo mismo nos pasó con la finca, sin dinero. Hagámosle. Empezamos y avanzamos. Si actúas, verás resultados. Dígale a alguien así: tienes que actuar
en la fe para ver resultados. ¿Cuántos dicen amén? Sentado en la cama no vas a adquirir ningún beneficio. Y por último, para recibir el toque de Dios se necesita perseverar. ¿Qué se necesita? Mire lo que le dice en el verso 34 Jesús a la mujer. Verso 34, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Por qué él le dijo así? Porque mientras todos lo tocaban, lo empujaban, hubo una mujer que lo tocó, pero de una manera diferente. Tocaba solo el borde de su manto. No eran chaquetas, eran vestidos aquí hasta abajo. Y tocó el borde, ni siquiera lo prendió, solo, y su fe era así, tan solo toco. Y lo tocó. Pero cuando lo toca Jesús, ¡ey, ey! ¡Paren! Porque prácticamente lo iban era empujando entre todos. ¡Ey! ¿Quién me tocó? Y ahí le dicen los discípulos: Señor, todo el mundo te toca, todos te aprietan, todos te buscan. ¿Y quién me tocó? Yo creo que el Judas fue el que hizo así. El Señor dijo: no, es que la persona que se acercó al altar lo hizo porque tenía fe y creía que si tan solo me tocaba el borde, recibiría el milagro y poder. Salió de allí y recibió el milagro. Nadie confesaba: ¿quién me tocó? Vuelve y pregunta. Yo me imagino que nadie decía: yo, porque creía que lo iban a regañar. De pronto la mujer sintió inmediatamente, o perseveró en su fe, y le dice: yo fui quien te tocó, porque yo había dicho que si tan solo tocaba el borde de tu manto sería sana. Cuando Jesús ve esa perseverancia, lo cuarto es perseverancia. Dice: mujer, tu fe te ha salvado. Tu fe es la que te ha salvado. Mi hermano, yo no sé si usted haya estado menguando en la fe o si nunca la tuvo. Pero si usted ha estado menguando en la fe, esta noche es una noche de arrepentimiento. Usted hoy tiene que volver a decirle a Dios: Señor, voy a empezar a cambiar mi manera de actuar en la fe. Yo digo ser cristiano, pero de verdad que no me alcanza la fe. Vivo poniéndome yo mismo mis obstáculos. Yo mismo soy el freno mismo mío. Un hombre, un gran empresario, un día hizo un cuartico y colocó allá un cajón fúnebre, coronas, y escribió un letrero a todos los empleados que decía: hoy ha muerto la persona que no permitía que tú avanzaras en esta empresa. Entonces, ¿quién se murió? ¿Quién? Y él les permitía: vaya, miren, solo de a uno por uno. Ahí en el féretro lo que había era un espejo, de modo que cuando la gente llegaba a chismosear, se veían a ellos en el espejo. Y él les decía: para poder tener éxito tienes que morir primero tú mismo a tus obstáculos, porque tú eres la persona que estás poniéndote obstáculos tú mismo. Para Dios no hay nada imposible. Quiero que sepan esto: el Dios que me ha visto o que me ha suplido, que me ha dado
para tener esto es el mismo suyo. Es el mismo. El mismo Dios que me ha regalado milagros. El mismo Dios que me ha dado salud, que me ha sanado. El mismo Dios que me ha bendecido. Es el mismo suyo. Pero tú tienes que empezar a cambiar de actitud en la fe. Visualizar, confesar, actuar y perseverar.